Bienvenidos a este recorrido virtual de la exposición Lilia Carrillo, Todo Sugerente, que es una exposición retrospectiva de esta artista activa durante la segunda mitad del siglo XX. Lilia Carrillo fue, sin duda, una de las artistas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX en México, promotora de una pintura no figurativa, pero también una artista multidisciplinaria con trabajos que involucraron el diseño de vestuario, escenografía, textil, la ilustración, entre otras cosas. La exposición se encuentra dividida en 4 secciones. La primera tiene que ver con sus trabajos tempranos y su parte formativa. Lilia Carrillo estudió en La Esmeralda y antes de ingresar a la escuela tuvo la fortuna de tener clases particulares con artistas como Agustín Lazo y Manuel Rodríguez Lozano. El inicio de su carrera, como se puede ver, está marcado por los retratos, entre los que sobresale este, que es un autorretrato escolar. Y como se puede ver, hay una conciencia muy clara de su determinación como artista, pero también de la manera en la que a través de la mirada interpela al público. Otras obras que tenemos por allá, por ejemplo, nos hacen recordar a Manuel Rodríguez Lozano, y posteriormente hay otro retrato de este personaje que tiene lentes, filósofo y escritor Ricardo Guerra, su primer esposo. Con él viaja a Europa, a París, donde ambos becados continúan sus estudios. Y en París, poco a poco, Lilia Carrillo empieza a aventurarse en el terreno de la abstracción. Después de estar en Francia, Lilia Carrillo regresa a México en 1956 y como pueden ver con estas obras que están a mi alrededor, su cambio hacia la abstracción es en este momento radical. Hay un diálogo con la pintura abstracta que se daba en México en esa época, principalmente a través de los surrealistas en el exilio, como Wolfgang Paalen y Alice Raón, artistas que trabajaron sobre la abstracción y la idea de representar campos de energía o cuestiones que generalmente son difíciles de representar de forma tradicional, donde Carrillo recurre a una pincelada presente en algunas obras de Alice Raón y también a este efecto de chorreado o de dripping que se puede ver aquí, ¿no? Y que son las gotas que se derraman en el otro sentido y que aquí son puestas, digamos, de cabeza para crear estos efectos. El collage fue otra estrategia que Lilia Carrillo empezó a utilizar en esta época. La empieza a utilizar a finales de los años 50 y va a ser constante durante toda su producción. Lilia pertenece a una generación de artistas jóvenes que están muy abiertos al trabajo colaborativo con distintas disciplinas. Participó con otros artistas plásticos en proyectos de artistas escénicos o directores de cine, como por ejemplo Alejandro Jodorowsky. Y aquí se pueden ver los distintos fragmentos de cada artista, ¿no? Felgueres, Rojo, Lilia y Gironella. De hecho, aquí sentada vemos a Lilia Carrillo y atrás de ella el fragmento que ella diseñó, que como se puede ver también guarda una lógica de collage, nada más que a través de la yuxtaposición de distintos objetos. Como mencioné, Lilia Carrillo va a hacer uso continuo del collage, incorporando distintos elementos a la superficie. Utilizará fragmentos impresos, recortes, objetos, pero de manera más común y recurrente, fragmentos de tela.
donde la tela convive con el óleo y su incorporación sobre la superficie pues sirve para crear una sensación táctil sobre la pintura, pero también vemos costuras, ¿no?, que atraviesan toda la superficie pictórica. Y este es un intento de Lilia de reconciliar el trabajo textil con el trabajo pictórico y que estén en el mismo nivel dentro de su pintura. En lo que respecta a su interés en textiles, Lilia Carrillo también organizó exposiciones, como una que hizo en 1962 en la Galería Juan Martín, dedicada a textiles preincaicos de Perú. Diseñó patrones para telas de distintas fábricas mexicanas. Considero que vale la pena destacar lo comprometida que Lilia Carrillo se encontraba con su práctica desde que llegó a México en 1957 y cómo para el año de 1964 y 65 ya se había vuelto un referente dentro de la pintura joven de ese entonces en México, y destacando entre un grupo de artistas que en su mayoría eran hombres. Prueba de este éxito y reconocimiento crítico a su trabajo es el segundo lugar que obtiene en el concurso que convoca en el año de 1965 el Museo de Arte Moderno junto a la Unión Panamericana de la Organización de los Estados Americanos, y que se conoció como el Salón de Artistas Jóvenes o el Salón ESO. ESO en referencia a la Petroquímica Internacional que patrocinaba este concurso. Este concurso pues representó una polémica muy grande debido a que, como contaba con este patrocinio transnacional y de agencias estadounidenses, era considerado en México como un instrumento ideológico para demeritar la tradición realista, socialmente comprometida y que se identificaba con el muralismo de la primera mitad del siglo XX. Hacia mediados de los años 60, también, justo cuando sucede este concurso, Lilia Carrillo en su práctica empieza a introducir pequeños gestos, líneas o dibujos que nos pueden hacer referir a cosas del mundo que nos rodea. Principalmente hay un regreso a la figura humana. Pero también va a ser una artista interesada en especular sobre la representación de estados de conciencia o estados anímicos, como esta pintura que se llama Amor Floreciente. Bueno, Lilia Carrillo, además de ser pintora, vestuarista, escenógrafa, diseñadora textil y organizadora de exposiciones, también fue ilustradora. Es una parte de su producción que no se ha estudiado mucho, no se conoce mucho, pero en esta exposición tenemos algunos ejemplos de obra publicada. Por ejemplo, el cuento El día que fuimos perros, de Elena Garro, y el cuento El último rey, de Rita Murúa. Este cuento es interesante. Se publica en 1969, pero es sobre la masacre de Tlatelolco de 1968. Y esta ilustración, creo que ahí se puede apreciar la sugerencia de un cuerpo humano que es avasallado por una mancha, ¿no?, como de manera violenta. Con esto queda claro que dentro de su pintura, Lilia Carrillo era una artista preocupada por tocar temas críticos de su momento histórico y abordarlos de manera abierta y así darle visibilidad a distintas problemáticas sociales. Otra de las temáticas, digamos, de su época que Lilia Carrillo representó en más de una ocasión fue
los temas que tenían que ver con el espacio exterior. Como se sabe, es una época en la que el ser humano llegó a la luna y pudo aterrizar sobre ese cuerpo celeste. Es una época de viajes interestelares y estas dos obras aluden a esa temática. Como se mencionó anteriormente, Lilia Carrillo formó parte de una generación de artistas que comúnmente colaboraban con fines artísticos en proyectos como las obras de Jodorowsky o películas como Tajimara, por ejemplo, y que también eran reconocidos por los críticos como un grupo, aunque no se definieran como con un manifiesto común o una plataforma colectiva que hubieran redactado en conjunto. Dentro de este grupo de artistas, pues Lilia Carrillo sobresalía como muchas veces como la única mujer del conjunto, como sucede en el libro que en 1968 publica Juan García Ponce, 9 pintores mexicanos, y que son estos 9 pintores representados en estas obras que dieron al autor cuando se publicó el libro. Se encuentra aquí Arnaldo Cohen, Gironella, Felgueres, Rojo, von Gunthen, Fernando García Ponce, Ramírez, Corsas y Lilia Carrillo. Otros temas abordados por Lilia Carrillo en su pintura que tienen que ver con temas de la época o problemáticas de la época es la contaminación ambiental, pero también como detrás del muro, esta pintura que alude a una época de división, separación, no solamente en México, sino a escala internacional. Con relación a estas temáticas, también está este mural que Lilia Carrillo hace en 1969 para el pabellón mexicano en la Feria Mundial de Osaka de 1970. Es una comisión del museógrafo Fernando Gamboa que está tratando de reformular la tradición del muralismo, pero ahora a través de la pintura abstracta. Se llama La ciudad desbordada, contaminación en el aire, y es también un resumen de su práctica pictórica, ¿no? Engloba muchas cosas. En esta pintura vamos a ver manchas, sugerencias, hay collage, también se pueden ver costuras e inclusive hay algunos objetos adheridos como una moneda que se ve hasta allá arriba. Fue justo durante la ejecución de este mural que Lilia Carrillo sufrió un accidente en el que cae del andamio donde se encontraba pintando y que la va a dejar inmovilizada por 2 años. Después de un arduo trabajo de rehabilitación, a finales de 1972 la artista puede regresar a trabajar y realiza 9 pinturas, las cuales todas se encuentran en esta exposición. Todas estas obras transmiten mucha energía y son sin duda pues, el registro de su pasión por la pintura. Pero al mismo tiempo todo este movimiento, toda esta información empieza a convivir con ciertos márgenes blancos, como si el blanco, como el nivel cero de representación, como si fuera una nada, se empezara a apoderar de la pintura. Y su última pintura es con la que cierra la exposición, que no tiene título, pero lleva entre paréntesis el título de Inconcluso. Y aquí vemos de nuevo unos tonos muy vivos, amarillos,
que empiezan a desaparecer en el blanco. Un poco como si hubiera una conciencia del fin, pues, de esta vitalidad y de esta energía como parte, pues, del proceso de la vida misma. Y justo cuando Lilia Carrillo está realizando esta pintura, muere en el año de 1974 a los 43 años de edad.